Bueno, si tuviéramos una vara de medir para las películas del espacio, muchos tomarían en cuenta rápidamente a Interestelar o Gravity o Arrival, Ad Astra, Odisea en el espacio, Apolo 13, Life. Pero ¿qué pensarías si aparte de, por supuesto, ser una adaptación, tú como espectador de esta película, te das medio cuenta de que el film del que vamos a hablar el día de hoy medio tiene cositas de cada una de las películas que mencionamos anteriormente, todo con una sola misión: evitar el fin del mundo, pero no solo de uno. Porque las cosas se ponen cada vez más complicadas cada vez que uno descubre un poco más sobre el Project Hail Mary. Para verte de nuevo por acá en una nueva opinión, reseña y crítica más de este canal y en uno de mis géneros favoritos, espacial. Aunque hay que decir que si bien esta película incluye un triple género, un tercero del que vamos a hablar más adelante en esta review, tenemos que decir que la pregunta para la caja de comentarios el día de hoy está cantadísima. ¿Cuál es tu película favorita que involucre el espacio o extraterrestres? Así es, ese o seres alienígenas cambia un poquito la cosa, porque no necesariamente la película que digas tiene que ser en el espacio si tiene seres alienígenas. Ya sabemos de unas cuantas y hemos hablado de algunas cuantas también aquí en este canal. La mía es Interestelar, pero cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo y conociendo ahí abajo, como siempre, respondiendo también en la caja de comentarios. Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, la sinopsis dice lo siguiente. El profesor de ciencias, Ryland Grace, se despierta en una nave espacial a años luz de la casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del Sol. Comedia. Comedia es el tercer género que marca a esta película. Y por ello es plausible entender por qué tenemos a Ryan Gosling como el protagonista. En esta historia, el profesor matemático y de ciencias es el protagonista que, como dice la sinopsis, despierta en medio de la nada en el espacio, o el único a bordo en la nave, quien tiene la misión que poco a poco, por medio de flashbacks que sirven para ayudar a recuperar su memoria y para nosotros como espectadores a entender mejor la historia de por qué él está ahí, tiene que salvar a la humanidad debido a que el Sol podría perecer en cerca de los próximos 30 años, debido a una materia orgánica de vida llamada astrófagos, una forma de vida microscópica alienígena que literalmente está comiéndose la energía de las estrellas, incluido nuestro Sol. Pero para ello, el Dr. Grace es quien entiende cómo funcionan. Estas absorben energía solar, se reproducen en Venus y su forma o su energía, ellas como tal, pueden ser utilizadas como combustible. Esto permite construir una nave interestelar, la Hail Mary, y aunque en un principio él no quiere adentrarse a un viaje simplemente de ida, porque eso es lo que le ofrecen, lo terminan convenciendo a la fuerza. El viaje interestelar o la misión consiste en viajar a Tau Ceti, descubrir por qué esa estrella resiste y enviar la solución a la Tierra. En Tau Ceti, Grace encuentra a Rocky, un alienígena de otro sistema solar, y aquí cambia precisamente el tono de la historia. Pasa de supervivencia a body movie sci-fi. O sea, una película en la que tienes a un compañero y que es muy ciencia ficción. Ambos tienen el mismo problema. Los astrófagos también están destruyendo la estrella de Rocky. Con ello, les toca trabajar juntos para encontrar la solución y ambos regresar a casa y salvar a sus mundos. Y eso es básicamente el argumento general o lo que cuenta, la que trata la trama en general de esa película. Pero, ¡buah! Divino como siempre son construidas o tienen que ser construidas y fundamentadas las historias en una película espacial. ¿Sabes cuál es lo más memorable para Interestelar? Que para muchos, coincido, es conocida como la mejor película del espacio hasta el momento en la vida, en la historia del cine. Es precisamente lo poderoso que fue el concepto del amor. A pesar del espacio, dimensiones, agujeros negros y distancias astronómicas. ¿Te parece que esta película, Hail Mary, hace lo mismo que Interestelar con el amor, pero con el concepto de compañerismo y camaradería? La historia de Project Hail Mary nace de una combinación muy específica: ciencia dura, optimismo humano y el contexto moderno de la fascinación por el espacio. Tal y como en la obra original de Andy Weir, un escritor conocido por su enfoque obsesivamente realista de la ciencia. Antes de esta novela, Weir se hizo mundialmente famoso con The Martian en 2011, que luego fue adaptada al cine como The Martian.
La novela fue publicada en 2021, en un momento donde había un auge por el interés en el espacio, había misiones reales de la NASA y SpaceX que estaban dominando titulares y se hablaba otra vez de viajes a Marte, colonización y vida extraterrestre. Todo eso influye directamente en el tono del libro, una ciencia ficción que se siente posible y que combinó con el contexto de la pandemia para hacerla una situación de seguridad global e involucrar a toda la población. Weir toma esa ansiedad y la convierte en algo más grande, una amenaza cósmica que afecta a toda la humanidad. Todo ese tono que viene de la obra original y de cómo el escritor se inspiró, ¿no?, en sucesos de la vida real para crear esta historia, es lo que hace más grande, digamos, a este tono más serio que maneja el film. En el apartado cómico tenemos obviamente al humano más acorde a la comedia que hace más ligero todo este tema de las situaciones humanamente difíciles. Y me parece que la mezcla entre momentos emotivos, dramáticos y serios con chistes espaciales, cómicos e incluso hacer de estas interacciones con el alienígena algo graciosas hace a la película más llevadera en una fórmula que normalmente no se ve en una película espacial, con una misión tan importante como la de salvar el mundo. Este primer contacto con una especie, ¿no? Pero bueno, me parece que ese es el corazón de este film y hace que todo sea mucho más entretenido y que tenga precisamente algo que es difícil de lograr en un set, mucha química entre los protagonistas. Ahora, más allá de la misión, que obviamente estamos en una narrativa contrarreloj, a pesar de que la luz, o sea, la velocidad de la luz ya no es un problema, Ryan Gosling vuelve a demostrar que es capaz de hacer un gran trabajo actoral con el 85% de la película actuando él solo con un personaje ficticio, dando un poco de memorias a Finch de Tom Hanks, otro actor que le encanta actuar solo, o la otra misma de ese mismo actor con un balón como amigo, llamado Wilson en la película Náufrago. Bueno, en esta ocasión tenemos un contacto interestelar con otra especie que obviamente recuerda a películas como Arrival o Life, por eso las mencionábamos al principio, al tema del lenguaje, el tema de aprender las acciones de cada uno, el tema de confiar el uno al otro, y aquí los ritmos se llevan de gran manera porque a pesar de que la película es larga, 3 horas, me parece que lo hace muy bien cuando trata de ser explicativa. Sí tiene unas escenas que podrían haber sido más cortas, pero también tiene otras que efectivamente las hace más cortas. Ya sabes, para no perder mucho tiempo en explicaciones turra. ¿A qué me refiero con esto? No perder tanto tiempo entre el primer encuentro con Rocky y que ya se puedan entender el uno al otro. Solo lo necesario. Que los flashbacks no se sientan tan opacos ni tan abrumadores, sino que estén balanceados, y el hecho de no abrumar precisamente también a los espectadores con términos demasiado científicos cuando estamos tratando de entender a las diferentes formas de vida que estamos viendo en pantalla, o bien simplemente cómo funcionan las cosas en el espacio. Parece que en ese apartado, y ojo con lo que voy a decir, ojo, lo hace mejor que Interestelar. En ese apartado, nada más. Caray, en ese apartado, nada más. Bueno, ¿quién es Rocky, el alma de la película y quien ayuda precisamente en su misión al Dr. Grace a no quedarse tampoco tanto tiempo solo en el espacio? Rocky es, sin exagerar, el corazón emocional del Project Hail Mary, y también uno de los retos más interesantes a nivel cinematográfico en su adaptación. Rocky es un alienígena proveniente del planeta Erit en el sistema de su estrella 40 Eridani. Pero lo interesante no es solo que sea alienígena, sino cómo es físicamente. Tiene una anatomía completamente distinta, no humanoide, vive en una atmósfera de amoníaco, no de oxígeno, y percibe el mundo a través de vibraciones o ecolocalización. Se comunica mediante notas musicales y es literalmente una forma de vida diseñada para sentirse realmente alienígena. Lo más cercano a como podría ser quizás un primer contacto contra una forma de vida alienígena, ¿no? Que nosotros podemos estar cerca de dar. Y que no se quieren matar la una a la otra, ¿no? Como hemos visto en la mayoría de películas, sino que se quieren entender mutuamente para resolver un problema. Y esto lo hace muy bien el film mediante de forma cómica y mediante de forma espacial. El espejo de Grace. Ambos son científicos, están solos en el espacio y tienen la misma misión: salvar su mundo. Esto convierte la historia en una relación de igualdad y no de superioridad humana. Hace posible la solución colaborativa, ya que sin Rocky, Grace no habría sobrevivido en varias ocasiones, no habrían descubierto completamente el comportamiento de los astrófagos y no se habría desarrollado la solución con la Tau Moeba. Tau Moeba es básicamente los depredadores de los astrófagos. Ya vamos a llegar ahí. Factor emocional. De desconfianza inicial a curiosidad, y de curiosidad a amistad genuina. Y todo termina en algo muy poderoso:
Grace decide sacrificarse por Rocky, no solo por la humanidad, en algo muy humano, como diría número 17. Y Rocky también, en un momento de la película, gracias a todo lo que ha aprendido de la humanidad de Grace, decide sacrificarse por su compañero, en una demostración perfecta de que el tesoro más grande son los amigos que hacemos en el camino. Bueno, esto no es One Piece, pero se entiende, ¿no? La historia se convierte en algo efectivamente emotivo gracias a la interacción entre especies. Y Rocky es una combinación de CGI más referencia física en set. Es un modelo completamente digital y tiene una animación basada en simulaciones físicas. El equipo de producción logró su expresividad lograda en postproducción, mientras utilizaban referencias físicas a él en el set como un objeto o estructura que representara el tamaño de Rocky, o bien a veces una maqueta simple o stand-in. Aunque sabemos también, no se decepcionen, sabemos también que puede ser una oportunidad de marketing increíble tener peluches de Rocky, llaveros de Rocky o lo que sea de Rocky, algo pequeño, algo que lo muestren físicamente como debería ser para tenerlo como colección aquí. El mayor reto en general que tiene la historia de este film es lograr que el espectador sienta empatía por algo totalmente no humano. Y en Rocky y Grace, solos en el espacio, más la ayuda mutua que se dieron el uno al otro para resolver un problema que parecía imposible, por esa solidaridad infinita que parece que existe en los temas espaciales, Rocky y Grace son la prueba de que la humanidad no está sola, pero tampoco es suficiente por sí sola. Eso se comprende mejor y termina constituyendo un cambio de personalidad increíble en Grace. Por un lado, en tratar de entender su propósito, una vez que despierta en el espacio, y el miedo que corresponde a dejar la Tierra y no querer arriesgarlo todo por una especie de what if, por una misión de sacrificio en solitario que puede salir mal. Ryland Grace, un hombre que en los flashbacks vemos como alguien brillante pero evasivo, incluso cobarde para tomar algunas decisiones, evita responsabilidades extremas y solo actúa cuando tiene el control de la situación. Esos recuerdos no solo explican la ciencia de los astrófagos y el origen de la misión, sino que revelan algo más profundo. Grace nunca quiso ser un héroe. A través de esas reconstrucciones mentales, entendemos que fue obligado a subir a la nave, que su primer impulso ante lo imposible es huir, y que la humanidad misma, frente a la extinción, responde con urgencia, miedo y pragmatismo brutal. Sin embargo, en el presente, aislado en el espacio, ocurre el verdadero cambio. Al conocer a Rocky, Grace encuentra algo que los flashbacks nunca le dieron: una razón genuina para elegir, no para obedecer. Y ahí es donde todo encaja narrativamente. La ciencia es el vehículo, pero el tema central es la elección consciente del sacrificio. Los flashbacks construyen al hombre que no quería cargar con el peso del mundo, y la línea temporal presente muestra cómo ese mismo hombre decide voluntariamente hacerlo, pero no por obligación hacia la humanidad, sino por empatía hacia otro ser vivo. La moraleja es muy potente, muy hermosa y muy moderna. No es la inteligencia la que nos define, sino lo que hacemos con ella cuando nadie nos está obligando. La salvación no viene del heroísmo impuesto, sino de la capacidad de conectar, cooperar y elegir bien, incluso cuando no hay recompensa personal. Eso es algo que también imperativamente y con sacrificio logró ver la capitana al mando de la misión, Eva Stratt, interpretada por Sandra Hüller, quien vio en Ryan desde un inicio el héroe que necesitaba la Tierra como una última esperanza. Y me recordó un poquito, ¿sabes qué?, a la película Cónclave, cuando se da este tipo de cónclave que no hay papa y tienen que elegir al siguiente, que la mejor opción siempre es el líder, ¿no? O la mejor opción para tomar esa silla papal o para tomar esa responsabilidad grande es alguien que no se postula por sí mismo, es alguien que no dice yo voy a cambiar esto, o es prácticamente, a veces la mejor opción es quien no quiere hacerlo. Porque cuando una vez esté ahí sentado en el trono, o una vez en este caso como le tocó a Grace, pueda ser capaz de tomar las decisiones más inteligentes, empáticas y en ningún momento sesgadas. Lo mismo que un líder, nunca es impuesto, sino elegido. De hecho, hay una escena muy emotiva, muy buena, que es de mis favoritas de este film, que tiene un temazo de Harry Styles, Sign of the Times, que la canta la actriz Sandra Hüller con su personaje, que es un personaje serio, pero les recuerda a todos lo bonito que es estar todos juntos tratando de resolver un problema que afecta a toda la humanidad, ¿no? Que es de creer en una última esperanza y que no todo está perdido porque todos están juntos como camaradas, como amigos, tratando de resolver eso. Y eso también
le prende una chispa al Dr. Grace. Por último, me parece que más allá del extraordinario mensaje que maneja y el hecho de tener un poquito de sazón de pizca de las mejores películas que hemos visto en el espacio para crear, o más bien adaptar una nueva película del espacio en la pantalla grande, el film es sumamente entretenido, tiene una gran historia, plantea muy bien su polémica y problemáticas, además de que es emotiva. Digamos que lo tiene todo en su base. El único apartado que para mí personalmente presenta un poquito de rasgado es cómo se representa algunas acciones específicas dentro del espacio, dentro de la inmensidad del espacio. Sobre todo en la parte final, cuando llegan al planeta de los depredadores, de los astrófagos, en donde ocurren muchas cosas y la representación de lo que está sucediendo no queda bastante clara a la vista. Y es el hecho de cómo Rocky también es capaz de realizar ciertas maniobras y actividades, siendo que está totalmente viviendo dentro de un círculo, pero son, digamos, pequeñísimos detalles, no afectan demasiado a una película que está hecha de hecho para ver en IMAX y que si tiene la oportunidad en IMAX vale totalmente la pena. En cuanto al vacío espacial, se adapta al minimalismo absoluto y logra transmitir ese tono frío, inmenso, silencioso e indiferente del espacio. Que sí, muchas veces ese tono frío, o la representación, ¿no? Digamos, de este espacio, es lo que hace muchas veces que este film no tenga esa épica, ¿no? Que a lo mejor tienen otras películas del espacio, pero que con el triple género que dijimos, ciencia ficción, espacial, comedia, es más que suficiente para mantenerse por sí sola. Con un Dr. Grace que no salva a la humanidad porque deba hacerlo, sino porque realmente entiende que ser humano implica salvar a otros, y una moraleja tan grande emotivamente, más un ritmo secuencial entre cómico y a contrarreloj para salvar una civilización, el mundo de la película imparte la idealización de lo que significa verdaderamente el compañerismo en un lugar tan vacío como el espacio. Y con todo lo dicho y haciendo un énfasis en el color que se me olvidó mencionar, pero también el color tiene mucho que ver en esta película, con tonos como cálidos cuando hay este mensaje de humanidad entre Rocky y compañerismo entre Rocky y Grace, con tonos negros y oscuros obviamente para la representación del espacio, los blancos y grises dentro de la nave para representar este aislamiento y los tonos como más entre oscuros, fríos y neutros dentro de las escenas que son flashback dentro de la Tierra para representar esta especie de realismo, lógica y contrarreloj, situación tensa que están pasando los humanos como tal, ¿no? Pero bueno, yo por todo lo dicho a este film, Pray Hail Mary, le voy a dar 4 estrellas como calificación personal, pero sin duda me parece una de las mejores películas del espacio, creo que probablemente entra a mi top, y por ello es una película excelente.